Bueno, el viernes de la semana pasada hubo una feroz represión, y digo feroz porque eso es lo que pudimos ver en muchos videos en Formosa. Hubo cantidad de detenidos, alrededor de 100, se hablaba de 104. Esto hizo que al otro día hubiera otra movilización también, en donde también fue reprimida. Una cosa que queríamos plantear desde el programa es que me parece que lo que se conoce de Formosa no es todo lo que sucede. Lo han metido en una grieta entre el partido de gobierno y la oposición mayoritaria, y realmente lo que está sucediendo, a mi juicio, no es eso, porque han sido detenidos gente que no tiene absolutamente nada que ver con la oposición, por lo menos mayoritaria. Estamos comunicados con Fabián Servín, él es militante del Partido Obrero, fue detenido el día viernes y lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Cómo estás? Hola Roberto, buenas tardes. Bien, acá estamos, con una provincia bastante convulsionada por los sucesos de los últimos días, ¿no? Sí, Fabián, justamente eso te quería preguntar. Bueno, contame un poco qué está pasando realmente en Formosa y si en realidad no es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo, ¿no? Como son las restricciones, en este caso sanitarias, como son los problemas sociales, como son los problemas económicos. Sí, permitime un minutito ir incluso más atrás. Formosa es Sí. gobernada por Gil Infran hace más de 25 años, ¿no? De la vuelta a la democracia ha gobernado más o menos el mismo, es el PJ, el mismo sector, y Infran a la cabeza lleva ya más de 25 años, ha montado todo un sistema de gobierno, de poder y de control social, donde la represión forma parte de un método aceptado acá en la provincia, y bueno, que le permite tener el control al gobierno de Infran, ¿no? Recordemos que en esta misma provincia, hace 11 años, también marcó una represión a las comunidades originarias, al pueblo com, de la comunidad de surgió Félix Díaz, también mataron a un originario, Roberto López, que en ese momento estaba reclamando por la tierra. Sí, En sí, esta recuerdo, provincia sí. también, en esta provincia también entraron en un colegio bajo la orden del mismo ministro de Justicia que está en este momento, Jorge González, a reprimir a unos pibes que estaban reclamando la reparación de su establecimiento. Es decir, este gobierno tiene una larga historia de represión sobre el pueblo y, como te decía, realmente es un método que tiene para poder sostenerse en el gobierno. Más traído en el tiempo acá, como vos lo marcaste, todos estos episodios tuvo su primer caso conocido más públicamente con los varados, ¿no? Los formoseños, miles y miles de formoseños que fueron sorprendidos por las restricciones, por la cuarentena fuera de la provincia, estando trabajando, porque Formosa es una provincia que carece de fuente de trabajo, donde la juventud no tiene más remedio que o meterse en la fuerza de seguridad, en la policía, o ir a otros centros industriales a buscar un trabajo, ¿no? Van mucho al sur en la construcción o hacia la zona del Cuyo o acá al NOA por el tema de la cosecha. Ahí les sorprendió la cuarentena y después sin trabajo en las otras provincias, tratando de volver a sus casas, el gobierno de Infran tampoco les permitía ingresar. Paso siguiente fue los centros de aislamiento, porque después intervino la justicia federal ordenando los ingresos, el gobierno reacciona estableciendo estos centros de aislamiento, donde hacía convivir a personas con COVID, con personas que no estaban contagiadas, y ha convertido esos centros de aislamiento también en centros de contagio. Muchos casos han salido, digamos, entraban sin el virus y salían con el virus, digamos, ¿no? En estos centros de alojamiento. Es decir, hay una serie de situaciones que ha colmado un poco la situación social,
Y bueno, el episodio que ha hecho estallar, digamos, por así decirlo, en estos últimos días, concretamente el viernes 5, fue una vuelta a la fase 1, ¿no? Uh-huh. Con todos los condimentos que implica, todas las restricciones que implica una vuelta a la fase 1. El gobierno decreta eso y sin embargo no da ningún tipo de asistencia para los trabajadores que quedan parados, para los trabajadores precarizados, los changarines que no pueden seguir ejerciendo su actividad y de esa forma se quedan sin ningún ingreso. Entonces el gobierno, por un lado, restringe muchas actividades y por otro lado no garantiza ningún tipo de ingreso para los trabajadores que quedan desocupados. El IFE acá, como en todo el país, se cobró 3 cuotas, este año ya no hubo y el gobierno provincial no ha puesto un solo peso en la asistencia. Entonces, bueno, esto ha sido un combo explosivo que ha estallado nuevamente con esta vuelta a la fase 1, que es la tercera vez que la provincia estamos en este estatus sanitario. Bueno, a raíz de esto, muchísimos trabajadores e incluso empresarios gastronómicos, o sea, gente ligada a restaurantes, bares, comedores, o sea, que hay muchos que en la ciudad son cosas chiquitas, no son grandes restaurantes, sino son cosas más bien pequeñas, medianas, de última. Pero bueno, se han abusado en contra de esta política del gobierno que realmente ya ha oído sordo, digamos, a la situación, a las necesidades de tanta gente que la está pasando mal. El viernes 5 han salido a reclamar contra esta medida y el gobierno actuó como mejor sabe, que es reprimiendo de una forma muy salvaje, y vos lo dijiste bien en tu introducción, tirando primero a la goma a mujeres, muchas mujeres que estaban en esta manifestación, y después ya abiertamente abrió una especie de razzia y salieron a detener a cuantas personas se le puso en el camino. Claro. Fabián, la consulta es lo siguiente. Nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires sabemos, en realidad, aquellos que nos hemos ocupado y que hemos hecho nota, como vos hablabas bien, hace 11 años con la represión a los pueblos originarios, a los COM, sabemos que hay un gobierno que se podría caracterizar sin ningún problema como un gobierno cuasi fascista. Ahora, ¿se sostiene en este tipo de gobierno solamente porque la mayoría de la gente trabaja en el Estado? ¿Se sostiene porque tiene una red clientelar muy importante y su pobrerismo lo ayuda? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Todos esos son elementos importantes, fundamentales. La cooptación, todo el mundo, todos los sectores acá, el gobierno lo tiene que optar a través de la billetera, y cuando hablo de todo me refiero no solamente a los jóvenes precarizados en cooperativas que responden al Estado o a algún funcionario, sino incluso me refiero hasta el sector empresarial, los empresarios ligados a la obra pública, a los terratenientes, que están agrupados en la sociedad rural, todo depende del ingreso de alguna u otra forma por parte del Estado. Así que, por un lado, el manejo de la billetera del gobierno es un disciplinador para un inmenso sector de la población. Por otro lado, el nivel de precarización laboral sobre las masas populares es un condimento esencial, digamos. Formosa se viene manejando ya hace 15 años con la ley de emergencia económica, ¿no? Pasando la supuesta década ganada. Bajo esta ley de emergencia económica le permite al gobierno hacer del presupuesto, al Ejecutivo me refiero, lo que se le antoje sin pasar por legislatura. En estas condiciones lo tienen los trabajadores estatales de todos los sectores, educativos, salud, los
municipales, todo bajo contrato, precario de 6 meses, de un año, bajo la excusa que no puede hacer pasar a planta permanente a los trabajadores. Es decir, que tiene todo un sistema, toda una red que hace depender en gran medida de las decisiones del gobierno. Por otro lado, tiene una cuestión un poco más política, es el fracaso de lo que viene funcionando como la oposición. No la oposición que nosotros formamos parte, nosotros sí, del Partido Obrero, que izquierda acá, pero la oposición tradicional al PJ acá en esta provincia es el radicalismo, que se alineó con el PRO, y bueno, están juntos por el cambio en este momento. Bueno, se ha demostrado también un inmenso fracaso como alternativa a los graves problemas que tenemos los formoseños. Lo que pasa es que de alguna u otra forma pretenden gobernar, digamos, con los mismos métodos, la misma receta que se maneja el gobierno de Infran. En ese sentido, la población siente una enorme decepción, y bueno, es necesario en la provincia construir una oposición de masa al régimen de Infran para hacer frente a este verdadero régimen represivo y también hambriador, digamos. Nosotros lo caracterizamos así. Formosa tiene uno de los peores índices sociales en todo sentido, en comparación al resto del país. Me refiero al tema de la desocupación, al tema de la pobreza, el problema habitacional. En este momento hay cortes de ruta en varios lugares de familias que no tienen un techo propio. Hace 2 meses ha estallado también este conflicto. Bueno, el problema nutricional, embarazo adolescente, el problema de deserción educativa, por donde se lo mire, Formosa hace agua en cuestión de derechos sociales esenciales, ¿no? Entonces, es necesario en este sentido construir una posición clara, popular, y obviamente eso no lo puede llevar adelante el radicalismo, que ha convive con el gobierno de Infran. En muchas ocasiones han votado exactamente lo mismo, incluso funcionarios de hoy de Infran eran radicales. Bueno, es una oposición fracasada, claramente. Fabián, para terminar, ¿pensás que esto va a ser una movilización más? Bueno, las movilizaciones que hubo todos estos días, o que esto abre la posibilidad de alguna alternativa, que no sé cuál será, cuál plantean ustedes, si la intervención o qué. No, nosotros nos apartamos de la línea de intervención que levanta Juntos por el Cambio. Hace poco también vino Burris a Formosa ayer, más concretamente ayer y anteayer. Están con ese planteamiento de la intervención federal, pero le piden socorro a un gobierno nacional que de última al gobierno de los Fernández le están sosteniendo a Infran. Si bien Infran ayer fue a buscar más respaldo, bueno, hoy salió otra entrevista del presidente Fernández, de alguna forma sosteniendo lo que dice Infran, que la represión obedeció a que hicimos entrar a casa del gobierno a prender fuego, una cosa descabellada que planteó el gobierno de Infran. Así que la salida a Formosa no viene por la intervención, esa viene por la construcción de una oposición popular. En esa tarea estamos nosotros y nos estamos reuniendo con otras organizaciones más independientes. El gran ausente acá en esta, digamos, como voz o como sujeto político, es la clase trabajadora de Formosa, que la estamos pasando bastante mal. Y bueno, creemos que para enfrentar a Infran es necesario avanzar en nuestras organizaciones populares. Estamos llamando ahora en cada lugar de trabajo, en cada barrio, en cada pueblo de la provincia, a poner en pie estas organizaciones para deliberar cómo enfrentar el régimen de Infran para salir de esta situación de miseria y pobreza y de violencia que estamos viviendo. Claramente, como te decía, esa seguridad no viene por la derecha, ¿no? Sino por la capacidad que tengamos de construir una alternativa popular a Infran.
Está muy claro. Fabián, te agradezco mucho por esta comunicación, te mando un abrazo grande y bueno, veremos cómo siguen las cosas y seguiremos en contacto. Un abrazo grande. Abrazo, Roberto, y agradecido soy yo, todos nosotros allá, nos sentimos bastante cómodos poder difundir lo que está pasando con vos, así que muchísimas gracias y que tenga una tarde. Muy amable. Hablábamos con Fabián Servín, militante del Partido Obrero. Creo que no se ha escuchado en los medios que existe, que la gente que ha salido a la calle no era toda la gente como lo quiere hacer creer el gobierno, la gente de la oligarquía y la derecha recalcitrante. La única derecha evidentemente en Formosa, la mayor derecha que hay es la derecha de Infran, y lo lamentable que es que gobiernan desde hace muchos años y siempre metidos dentro del peronismo y siempre apoyados por todos los gobiernos peronistas. Y me atrevería a decir también que también apoyado por el gobierno macrista.